Hola amantes de las huellas de la historia, soy Laura y una vez más les agradezco por acompañarnos a Diana y a mí en este viaje por los personajes y los contextos que han marcado la historia de nuestro país y que configuran su memoria y su identidad. Antes de comenzar, queremos invitarles a que nos sigan en nuestras redes sociales para que no se pierdan ninguna de nuestras novedades o las publicaciones o nuestra difusión de noticias de cada momento. Es más que necesario recordar que en el episodio anterior hablamos de la presidencia liberal de José Hilario López y cómo esta presidencia contribuyó especialmente a la abolición, de la esclavitud después de blandos intentos por cumplir esa promesa que se le había hecho a Haití en tiempos de Bolívar a cambio de su ayuda en nuestro proceso de independencia. Finalmente, José Hilario López estableció esa manutención de las personas esclavizadas que causó varias revueltas por parte de terratenientes y de hacendados, especialmente en el Cauca, que fueron pronto controladas por el gobierno de López. Además de la abolición de la esclavitud en 1851, José Hilario López promovió reformas agrarias que incluyeron la expropiación de tierras de la iglesia para poder redistribuirlas entre la población y así reducir el poder que esa institución tenía en ese tiempo, teniendo presente pues que la iglesia siempre en sus épocas de mayor alcance ha sido una de las grandes terratenientes. Además expulsó nuevamente a los jesuitas y se les quitó el poder que ellos tenían sobre la educación. También se tuvo una mala comprensión de los resguardos indígenas por parte de López, porque se ordenó la eliminación de los resguardos y eso produjo muchos desplazamientos internos de las personas o de la población indígena en busca de trabajo y un alza de precios en los productos que venían del campo. Su presidencia terminó en 1853, luego de la cual López se exilió en distintos países y pues continuó con una participación en la vida política colombiana desde el extranjero. Así las cosas, este nuevo gobierno que iba a reemplazar al de López tenía que enfrentarse a una fuerte oposición conservadora y a los descontentos sociales por las reformas liberales que inició López. El elegido para ejercer como el nuevo presidente de la Nueva Granada fue precisamente un amigo cercano de López desde la infancia y que fue un antiguo opositor de Tomás Cipriano de Mosquera, recordemos otro expresidente, y de los gobiernos centralistas de Bolívar, que era el general José María Obando. Como siempre en nuestro podcast, comprenderemos al presidente Obando viendo más de cerca su historia personal. José María Ramón Obando del Campo Castillo López nació en Corinto, Cauca, el 8 de agosto de 1795, proveniente de una familia biológica desconocida, no muy bien ubicada en términos económicos y sociales. Cuando fue abandonado, su familia adoptiva vivía entre haciendas pertenecientes a Tomás Cipriano de Mosquera y su familia y eran de una clase comerciante muy rica, de afiliación realista en la zona de Pasto, de apellido Obando del Campo Castillo López. Ellos le van a dar su apellido a José María, del cual no se conocen sus verdaderos apellidos, y esta decisión de adopción va a ser ratificada mucho más adelante por Simón Bolívar, quien le va a entregar a José María sus papeles de adopción. Desde muy pequeño, José María va a mostrar una gran cercanía con su padre y quien le va a enseñar a administrar los bienes de la familia, y lo va a hacer desde que tenía 13 años, y también lo van a enviar a estudiar en el seminario de Popayán, donde va a conocer a uno de sus amigos más cercanos, que es precisamente el presidente de quien hablábamos al el episodio pasado y al comenzar este, José Hilario López. Sin embargo, con los procesos de independencia iniciados en 1810, la familia Obando decidió enviar a José María a Quito para que allá continuara su educación bajo la tutela del español Juan de Sámano. Su familia se va a mover entre estos vínculos con los españoles, por lo tanto con la causa realista de defensa ante estos procesos de independencia, y precisamente su padre va a viajar a Popayán acosado por tropas independentistas y es en Popayán donde va a morir.
Entre tanto, José María ha sido reclutado por el ejército realista, por esa tutela que tenía Juan de Sámano sobre él, y porque su familia era muy conocida en la zona por apoyar a los realistas. Allí, pues, ese reclutamiento que sufre o que vive José María va a servirle para que comience a participar en batallas para derrotar a los patriotas de Popayán en 1819. Él va a ser muy fiel a la causa realista hasta 1822, puesto que mientras que recorría la zona se va haciendo más afín a las ideas patriotas y va a decidir por eso en este año, en 1822, incorporarse al ejército patriota, jurando su lealtad a Simón Bolívar. Ya en este ejército, José María Obando va a liderar diferentes rebeliones en Pasto contra los realistas y como un reconocimiento a sus victorias, el general Francisco de Paula Santander lo va a nombrar al mando de la ciudad de Pasto en 1826 y va a ir logrando diferentes ascensos hasta lograr el cargo de teniente coronel. Es justo en Pasto donde comienza a mostrar su recelo ante las decisiones que él va a percibir como muy dictatoriales de parte de Bolívar y que pues se van a ratificar cuando precisamente el Libertador decide nombrarse dictador de la entonces Primera República de Colombia, ahora conocida como Gran Colombia, por lo que José María va a unirse a su amigo José Hilario López en una rebelión junto a otros líderes en contra del Libertador en 1828. Ellos posiblemente, y esta es la postura del gobierno de Santander, participaron en la noche septembrina. Ese fallido golpe contra Bolívar hace que tanto José Hilario López como José María Obando se exilien y van a refugiarse en Perú. Sin embargo, allá cuando están en Perú, eh, pues comienzan estos problemas territoriales por la frontera hacia el sur de la Gran Colombia. Y esto hace que Simón Bolívar, ya sabiendo que ellos están allá, le perdone la vida a José María Obando y lo encargue de ser general en Guayaquil para que desde allí comience a comandar la guerra contra el Perú y luego le otorga el cargo de comandante del Cauca. En medio de esa lucha de poder entre Santander y Bolívar, Obando va a conservar el apoyo a Santander pese a esta amnistía que logra con Bolívar por la guerra del Perú. Una vez se retira el Libertador y luego, pues cuando muere, Obando es elegido como presidente temporal de la Gran Colombia, que comienza su proceso de disolución, se comienza a separar de Venezuela y Ecuador y asume entonces la presidencia, mientras que Francisco de Paula Santander regresa del exilio para asumir la presidencia de la ahora Nueva Granada en 1832. Ese paso temporal de José María Obando por la presidencia no le impide que mientras que llega a Santander él tome decisiones importantes como la de firmar la Constitución de 1832 que le da oficialmente el nombre a la República de la Nueva Granada, que ratifica ese rompimiento de la Gran Colombia y que establece la libertad de vientres como un primer paso para la emancipación de las personas esclavizadas que como vimos en el episodio pasado será un aspecto que vendrá a confirmar José Hilario López en su presidencia liberal. Quizás por ese pequeño protagonismo presidencial, José María Obando se va a presentar de nuevo como candidato a la presidencia durante las elecciones de 1837 y va a contar con el apoyo de Santander. Como vimos en el episodio de Santander y de José Ignacio de Márquez, ellos dos tenían en ese momento un conflicto, al parecer por una mujer. Estos son rumores no confirmados, pero que sí se escuchaban mucho en la época y de los cuales hay bastantes relatos. Entonces, por esta razón, Santander se va a oponer al que hasta ese momento había sido su vicepresidente, que era José Ignacio de Márquez, y le va a dar todo su apoyo a José María Obando. Como vimos también, José María Obando, pues su familia había estado en tierras que le pertenecían a la familia
de Tomás Cipriano de Mosquera y al parecer de esa época en la que también su padre pues comenzó a huir de los patriotas y que eso lo lleva a como a una gran tensión y a su muerte. De esta época hay una tensión por los terrenos que le pertenecían a la familia Obando y los terrenos que le pertenecían a la familia Mosquera. Entonces, esto marca una gran rivalidad entre José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera, que además se va a agudizar con las luchas entre Santander y Bolívar, porque Tomás Cipriano de Mosquera acusaba a José María de Obando de haber mandado asesinar a Sucre, que era el que todo el mundo pensaba iba a reemplazar a Bolívar cuando falleció. Entonces creían que él había organizado este golpe y lo acusaba de forma bastante pública. Y pues esto lleva a que en un momento de grandes tensiones, José María Obando y Tomás Cipriano de Mosquera se citen a un duelo en el cementerio central de Santa Fe, pero pues menos mal esto no llega a mayores, se queda más en el enfrentamiento verbal y no termina muerto ninguno de los dos. Pese al apoyo de Francisco de Paula Santander, como vimos en el episodio dedicado a José Ignacio de Márquez, es este quien termina siendo elegido presidente y Obando decide entonces dedicarse a la política local en Pasto y en Cauca y se va a enfrentar nuevamente a Tomás Cipriano de Mosquera por el liderazgo de la zona. Como hablamos en los episodios dedicados a Márquez y a Mosquera, la Guerra de los Supremos se presentó durante la presidencia de José Ignacio de Márquez en 1839 por la decisión que como presidente tomó de cerrar los conventos y seminarios, comenzando por aquellos en el sur del país. Obando precisamente va a liderar las revueltas contra la presidencia de Márquez en el sur y va a liderar a los opositores que van a conformar grupos de personas indígenas, campesinas y terratenientes que se levantaron en apoyo a la iglesia. Como él, otros líderes regionales conocidos como caudillos, como vimos en ese momento, porque se decía que tenían un carácter muy carismático, con un gran poder de convencimiento y grandes conocimientos militares, se levantaron en Antioquia, Panamá, Boyacá, Santander y la costa atlántica. Pero los generales Tomás Cipriano de Mosquera y Pedro Alcántara Herrán lograron detener las revueltas y Obando terminó en el exilio en 1841, moviéndose entre Perú y Chile. Desde la distancia, José María Obando va a apoyar la candidatura a la presidencia de su amigo de infancia José Hilario López cuando comienza a sonar en 1847. Ya vimos que dio paso a la fundación del Partido Liberal con un documento escrito por Ezequiel Rojas, invitando a votar por él. Una vez elegido, ese primer presidente del Partido Liberal, José María Obando va a recibir el indulto por esa traición pasada durante la Guerra de los Supremos y López le va a permitir regresar al país, donde lo va a nombrar gobernador de Cartagena y miembro de la Cámara de Representantes. En este organismo va a tener un alto desempeño, va a ser un representante muy activo, va a lograr la presidencia precisamente de la Cámara de Representantes en 1850 y esto lo va a poner en la mente de toda la comunidad política del momento, por lo que se va a ganar el apoyo de esa mayoría para la segunda candidatura presidencial a la que se va a presentar en 1852. Con el apoyo que logra por su actividad política y su liderazgo, va a lograr la presidencia en 1853 y va a tener la tarea de continuar con las reformas liberales que había emprendido su amigo José Hilario López. Es importante aquí que notemos que el Partido Liberal, además de la oposición natural que tenía con el
Partido Conservador que estaba en formación en ese momento también, va a tener una división interna que se va a agudizar con la presidencia de José Hilario López. Cuando José María Obando asume la presidencia el 1 de abril de 1853, va a encontrarse del lado de la postura liberal más moderada, que se va a conocer como los liberales draconianos. Esta postura liberal moderada o draconiana va a estar muy de cerca con José Hilario de López en cuanto a sucesión de esas reformas liberales y va a tener a un grupo de personas que son militares, que pertenecen a las que en el capítulo de López presentamos como sociedades democráticas, que son estas primeras organizaciones gremiales, donde los artesanos y los comerciantes buscan el desarrollo equitativo, digamos, con posibilidades de competir ante digamos, los productos que se traen del extranjero con protección por parte del Estado. Entonces, estos liberales moderados apoyan todavía un proteccionismo estatal para garantizar libertades de competencia equitativa en apoyo de campesinos y gremios. A este grupo de liberales se va a oponer otros liberales más radicales, que se van a llamar gólgotas, que van a tener una postura donde lo importante es establecer fuertes políticas, fuertes leyes de libre cambio que no necesariamente van a favorecer a los campesinos o a los gremios, sino que buscan favorecer a quien tenga la posibilidad de proteger su propiedad privada. Van a establecer políticas de federalismo ya un poco radicales y van a separar definitivamente a la Iglesia y al Estado. Entonces, como vimos, la presidencia de José Hilario López, que dejó algunas divisiones internas en el Partido Liberal sobre cómo se iban a manejar frente a las necesidades de la nación respecto de por fin establecer el federalismo, que era una deuda que ellos sentían que había, por la cual habían apoyado a López, pero que López todavía no había ejercido, porque se había enfocado en sanear un poco la economía nacional y en ser un poco más moderado con sus posturas. Tener presente aquí que, por ejemplo, tanto él como José María Obando habían apoyado a los supremos del sur y de algunas otras regiones eh, respecto de todavía mantener cierta relación con la iglesia, ¿sí? De pronto de no ser tan radical al momento de quitar el poder del Estado sobre la economía o sobre ciertas libertades, ¿sí? Como ese control de las libertades para poder no caer caer en el caos, ¿sí? Entonces, a pesar de que Obando llega con un gran apoyo político y cuando se mira en la historia es un apoyo bastante fuerte, llega del lado de José Hilario López a un partido liberal dividido entre una posición más moderada y una posición más radical, pero además no hay que olvidar que se enfrenta al Partido Conservador, que lleva organizándose desde 1849 y que también está enfrentando divisiones internas. Entonces vemos partidos políticos divididos en una nación dividida porque a pesar de que quieren libertades, no están muy seguros de qué tan radicales o no hay que ser con esas libertades. Son los gólgotas, es decir, los liberales más doctrinales o radicales, los que van a lograr el posicionamiento de la Constitución neogranadina o Constitución de 1853 de la República de la Nueva Granada, y ellos van a hacer que Obando la sancione sin que tenga muchas alternativas para negarse. Él considera que esta constitución va a ser muy riesgosa para el mantenimiento del orden social. Entonces va a firmarla, pero tiene reticencias al momento de hacerlo. Pese a esto, la constitución de 1853 logró establecer la separación definitiva en ese momento, hago la aclaración, entre la Iglesia Católica y el Estado. Va a dar continuidad a esa separación que se dio con López
de las funciones de la Iglesia Católica en educación, pero también la va a llevar a aspectos políticos. O sea, la Iglesia Católica no puede participar en decisiones sobre la organización del Estado o sobre el tipo de religión que impera en la nación. Va a dar vía libre a la organización federalista de la nación, va a reconocer las diferentes regiones. En este momento, esta constitución establece 36 gobernaciones para las cuales va a dar la posibilidad de elección popular de los gobernantes, extendiendo el derecho a votar o el sufragio a todos los hombres mayores de 21 años. Esto se va a llamar sufragio universal en ese momento, no porque considere a las mujeres, sino que va a incluir por primera vez a hombres de mayores de 21 años que incluso antes habían estado esclavizados. Pero recordemos que uno de los logros de López es acabar con esa esclavitud. Va a terminar la personería jurídica de la Iglesia Católica y le va a permitir también que por elección popular, además de los gobernadores, se elija a los congresistas y a los magistrados. Estas nuevas condiciones que se le dan a la Nueva Granada con la Constitución del 53 van a hacer que esta postura más moderada del liberalismo busque organizarse contra estos radicales y van a ser liderados por un personaje que se llama José María Melo. José María Melo y su bandada liberal, amiga de José María Obando y de José Hilario López, van a ofrecerle al presidente, es decir, a Obando, poderes dictatoriales para que recupere el orden social y le van a ofrecer la posibilidad de participar en un golpe que se oponga a la Constitución y que salve a la nación neogranadina del caos que ellos prevén con la Constitución. Sin embargo, como hemos hablado ya de él y no solamente en este episodio, sino en los anteriores, José María Obando va a oponerse a Simón Bolívar en su momento por asumir posiciones dictatoriales, va a oponerse a decisiones dictatoriales que él percibe en José Ignacio de Márquez al cerrar conventos e instituciones católicas y él no quiere caer en lo mismo. Por esta razón, él no va a traicionar su opinión sobre las dictaduras y se va a negar a participar en ese golpe de los moderados y a aceptar esos poderes dictatoriales que le quieren dar. Por esta razón, lo van a suceder en la presidencia, se la van a quitar en 1854. En nuestro próximo episodio les vamos a hablar de las consecuencias no solo para él, sino para la Nueva Granada que va a tener esta decisión. Con esto cerramos el episodio de hoy. Además de recordarles que nos apoyan en nuestras redes, donde en este momento estamos promocionando una rifa profundos para Huellas de la Historia, con la rifa de una barra de sonido. Les agradeceríamos mucho que nos dejen sus comentarios y si disfrutan de nuestro contenido, no olviden compartirlo. Todas sus interacciones nos ayudan a seguir creando más episodios y contenidos sobre las huellas de nuestra historia. Compren sus boletas para la rifa y nos escuchamos de nuevo en 2 semanas. Hasta pronto. Durante este episodio escuchamos la música de Luis Antonio Calvo, un compositor colombiano, especialmente fragmentos de Pasillo Genio Alegre y de Sultana del Valle.